Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, para variar, tienen un alto componente del creciente costo político de las decisiones económicas, que no sabemos qué va primero en este caso, pero en todo caso el resultado es el mismo, el altísimo costo social y sus consecuencias políticas. El fantasma recorre Europa y no es ningún lugar común la reiteración. Volveremos a ver cómo el paquetazo impuesto con la doctrina neoliberal que sigue en boga en Grecia trae sus consecuencias. Otro tanto en Italia, haciendo control de daño, veremos cómo el hombre que maneja la economía teóricamente en Estados Unidos se hace presente en las reuniones con los alemanes, como hace otro tanto en Francia, como Rajoy, quien debe asumir la conducción en España y enfrentando más que duros problemas, trata de mantener el diálogo de alto nivel y por supuesto cruzando el Canal de la Mancha. En Londres ya amenazan y presionan desde ese lado del canal al mercado de la Unión Europea. Ni qué decir que esto tiene sus consecuencias en Washington, no por nada está Timothy Geithner en Europa, pero esto tiene otras lecturas que les mostraremos en el siguiente bloque. En todo caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto significa retrotraernos a lo que parece una película repetida, lo único que los capítulos nuevos son más violentos. Y es el costo social de la doctrina neoliberal aplicada con otro paquetazo clásico en Grecia. Y esto es solo el comienzo, lamentablemente, de lo que se viene en toda Europa. Masiva protesta, especialmente de todos los sectores, pero más enfática desde el punto de vista de los jóvenes, en la céntrica Plaza Sintagma frente al Parlamento griego, y violencia con las fuerzas llamadas del orden, aunque son las que reprimen a favor del desorden económico de los políticos. Tercer aniversario, además, esto es muy importante, de la muerte del adolescente Alexandris Grigoropoulos, en una marcha similar a manos de la policía. Apareció Lukánikoss otra vez, siempre del lado de los manifestantes. La manifestación se desplazó hasta el Parlamento, donde se aprobó el presupuesto estatal para el año 2012, que contempla enormes recortes sociales. Allí los estudiantes fueron enfrentados por entre 5 y 7 mil gendarmes y de alguna manera trataron de mantener a raya la protesta juvenil, que son los que ya no tienen futuro y mucho menos presente. Las clases que se retiran hacia el sector pasivo tienen un futuro bastante oscuro porque también les recortan hasta las pensiones de retiro y tienen que trabajar más los que aún no se han retirado. Y este es el tercer aniversario de aquella manifestación en la que les mostramos que murió el adolescente Alexis Grigoropoulos en una protesta similar, pero antes de que aplicaran semejantes draconianos paquetes neoliberales como ahora. No es que la policía la esté pasando mejor, pero evidentemente es la fuerza de choque de los políticos que entraron por el aro con el dictamen de la doctrina neoliberal y de la banca internacional. Lo sorprendente de esto es que hay recortes a todos los niveles en Grecia, pero no hay recortes para las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales.
Aquí llegaron prácticamente a la guardia de entrada del Parlamento y lucánicos, como de costumbre, del lado de los que protestan y sin temor ni siquiera a las bombas lacrimógenas. La Guardia Presidencial, con su uniforme histórico que no es apropiado ni para esquivar objetos contundentes ni para caminar cómodamente, vean el tipo de zapato que llevan, fue reemplazada por la misma guardia pero en uniforme de combate. Antonio Samaras, líder de la Nueva Democracia, partido miembro de la coalición de gobierno, dice: por 2 años hemos mantenido nuestro discurso de que necesitamos medidas de desarrollo para que la reestructuración fiscal tenga éxito. Nadie nos ha escuchado. Nosotros hemos demostrado que teníamos la razón. Ahora estamos diciendo lo mismo. La prioridad ahora tiene que salir de la creación de algunos beneficios posibles para poder hacer frente a esta nueva estructura. Y hasta ahora el pueblo se ha dado cuenta de que todo el memorándum económico va contra él. George Papandreou dijo: el dilema existe y todavía existe. ¿Continuamos el esfuerzo o vamos a la bancarrota? Y tenemos que luchar para evitar estas consecuencias y mejorar las condiciones, mostrando credibilidad. O vamos a traer la catástrofe a la familia griega y a los pensionados. Cualquiera sean las medidas de corrección, necesitamos hacerlas o debemos dejar el euro. Esta es la horrible arquitectura que caracteriza la nueva Londres. Y eso parecía un huevo de Fabergé, ¿no? Aquí no hay un ambiente mejor. Grecia aprobó su presupuesto a la medida de las exigencias de la banca internacional y ahora los ocupantes de Londres tienen que hacer frente a la represión, porque los indignados en Londres son comparados con Al-Qaeda, o al menos la policía británica los pone en el mismo saco. Héctor Sanz, de la FSA, Financial Service Authority, dice: estamos mirando hacia adelante, tratando de escuchar las protestas de todo el mundo. Creemos que es importante tener en cuenta el punto de vista de cada uno, pero las finanzas, la industria, todos están sufriendo cambios hoy y ciertamente nadie va a estar esperando por nosotros. Mark Weaver, un ocupante de la zona central de Londres, protestaba contra algunos de los elementos que no hacen ni siquiera la menor intención, no de oír, sino de prestar al menos un poquito de atención a los argumentos. Mi impresión es que hay una cantidad de cosas que decir y la misma gente está con diferentes puntos de vista, pero al menos requieren ser escuchados y estoy viendo cómo vamos a lograr esto. Héctor Sanz, el mismo titular de los Financial Service Authority, dice, la autoridad financiera. Estoy encantado de estar aquí. Como ustedes saben, es la primera vez que hemos planeado eventos en conexión con Londres. Me gusta participar en este, porque ciertamente creemos que hay puntos de vista que deben ser escuchados e indudablemente también el sistema financiero necesita un cambio y profundo. Después de todo, con cambios o no, he aprendido bastante escuchando a esta gente y creo que ha sido un diálogo muy constructivo. Well, we were talking about the role the FSA plays in overseeing the financial system in the UK, how we are already going about trying. Bueno, el hecho es que con diálogo o no, que esto es lo que nos muestran, los indignados son lo mismo que Al-Qaeda para la policía británica. Desde el 18 de noviembre, cuando los activistas ocuparon el edificio urbano de la Unión de Bancos y lo apodaron Banco de Ideas, la policía urbana manifestó drásticamente su esfuerzo para sofocar el movimiento. El documento titulado
Actualización sobre terrorismo y extremismo para la comunidad de comerciantes de la ciudad de Londres, fue entregado al llamado banco de ideas de los activistas que permanecen instalados en Sunset Street y ahora aparecen en su sitio web. Los documentos de la policía ponen al mismo nivel a los terroristas que a los que protestan. Bold Spirit. El señor Andrew Rosindela dice que la cuestión europea es acerca de ese espíritu de contraria, de fricción, de ataque. Es exactamente lo que los intereses británicos nacional quieren actuar y en ese estilo para resolver los problemas. Pero la realidad es que los que están ocupando cerca de la famosa catedral dicen, esta es nuestra forma de democracia y queremos ser escuchados. Y se acerca ya un diciembre muy frío y no han dado el brazo a torcer. El líder del Partido Laborista de la oposición, Ed Miliband, hablaba hoy con términos muy duros en el Parlamento, pero primero estaba el miembro del Parlamento, Andrew Rosindell, tratando de responder preguntas sobre el llamado espíritu europeo. Y dijo, esto es exactamente lo que haré. Los intereses británicos están absolutamente sometidos a prueba. Tenemos una crisis en la zona del euro. Y no es congelando la economía británica o congelando economías alrededor de Europa que vamos a resolver esta crisis. Necesitamos puestos de trabajo, crecimiento y negocios e inversiones, pero aquí en el Reino Unido. Al mismo tiempo debemos buscar salvaguardas para el Reino Unido. Y esta es la cosa correcta y absolutamente garantizada, que es lo que tenemos que hacer. No hay prospecto de reunirnos a la zona euro, algo que el muy honorable caballero de la oposición, Ed Miliband, toma desde un diferente punto de vista. Joining the euro, something that the right honourable gentleman opposite takes a different view about. Ed Miliband dijo, señor Speaker, es decir, el director de debates, hace 6 semanas el primer ministro dijo, y lo cito, la idea de un limitado tratado de cambio en el futuro nos daría una oportunidad para repatriar poderes para que vuelvan al Reino Unido, que vuelvan desde la Comunidad Europea. En la Comunidad Europea, los poderes ahora están acaso queriendo repatriarse. Aquí se armó un ping-pong fuerte y tuvo que actuar el speaker poniendo orden. Lo que he explicado en la cumbre, dijo, déjenme explicarlo aquí. Y de pronto apareció el vocero de la oposición y como hoy es el día de preguntas y respuestas, lo bombardearon, dijo. El honorable caballero tiene razón y por supuesto quiero ver un gran rebalance de nuestra economía. Queremos ver más puestos de trabajo, más industrias, en lo espacial, en lo aeroespacial, en la tecnología, pero la economía que queremos supone que somos muy dependientes de los servicios financieros. Y además, somos los últimos en celebrar el hecho de que nuestra clase industrial, que era una clase de nivel mundial, no solamente británica, está actualmente como desplazada hacia Europa. Es absolutamente vital las salvaguardas que podamos montar aquí. Y este tratado tenemos que usarlo con muchas medidas de defensa para nuestro país. En suma, Cameron amenaza con bloquear el nuevo Tratado de Europa. El ministro David Cameron amenazó con utilizar el poder de veto de Gran Bretaña para bloquear una eventual reforma del Tratado de Lisboa en caso de que la Unión Europea se niegue esta semana en la cumbre de Bruselas a proteger la posición de la City como el gran ombligo financiero de Londres. Mientras tanto, Cameron insiste, cuanto más pida la eurozona, más reclamará el Reino Unido a cambio. En Washington, en Estados Unidos, las cosas no están mejor y aquí están a la vista. Acá se oyeron muchas palabrotas. ¿De quién es esta calle? Esta es nuestra calle. Al diablo, yo no me voy de aquí. En todo caso, arrestaron a 70 manifestantes del movimiento Ocupemos Washington, Distrito de Columbia. Bloquearon el tráfico en 3 intersecciones claves consideradas símbolos de la industria nacional del cabildeo, es decir, de los grupos económicos que presionan sobre los
parlamentarios para hacer que las leyes les favorezcan. Al menos 70 manifestantes arrestados. La policía del Distrito de Columbia informó esto, con cargos de obstrucción a la vía pública en esos cruces fundamentales donde tienen sus sedes muchas firmas que ganan millones de millones para hacer presión sobre los políticos y favorecer a las grandes empresas. La gente que no es boba sabe dónde hacer la protesta. Por la mañana un contingente protestó frente a una de las grandes firmas de cabildeo en la calle G. Sin registrarse enfrentamientos, vigiló la marcha desde la Plaza McPherson, ocupada el verano pasado. Los manifestantes bloquearon las intersecciones con cajas de cartón, madera, casas hechas con elementos rústicos y muebles de oficina, lo que afectó el tránsito de vehículos y provocó el descontento de los conductores. Otro grupo se dirigió justamente al Capitolio, al Congreso, para protestar frente a las oficinas, ya directamente, no de los grupos de presión sobre los congresistas, sino directamente sobre los congresistas y decirles algunas cosas realmente fuertes. Y sobre todo fuera de un restaurante frecuentado por los legisladores, que de crisis solo saben lo que leen en los periódicos o ven en televisión. Este es el segundo encontronazo de los manifestantes. En tanto, en Berlín, el gobierno de Washington, que siente la crisis, envió a Timothy Geithner, el secretario del Tesoro, y dijo: aquí en Europa, por supuesto, los énfasis muy importantes de los Estados Unidos es que la economía mundial tiene en Alemania y en Francia algunos socios que tienen que tener éxito junto a otras naciones de Europa en construir una Europa más fuerte. Al lado de él estaba Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, que no tiene pelos en la lengua. Todos los participantes sabemos que hay una enorme expectativa vinculada a la cumbre que pronto tendremos, pero debemos estar también claros de nuestra responsabilidad y la debemos asumir. Así que, para ser objetivo, estoy seguro de que vamos a enviar una señal clara el 9 de diciembre para restaurar la confianza en los mercados. Con esto estaban respondiendo un poco a la inquietud que vimos en el Parlamento británico, ¿no? Timothy Geithner dijo: por supuesto, el Fondo Monetario Internacional tiene un rol que jugar y continuará en apoyo a construir un fondo dentro del contexto de los esfuerzos europeos para construir, otra vez el mismo verso, una Europa más fuerte. Schäuble, siempre aterrizando en la realidad, dice: sabemos que los europeos tienen una gran tarea que hacer en la casa, pero también queremos agradecer el continuo apoyo que estamos obteniendo del Fondo Monetario Internacional. De los temas de fondo no dijo nada. En realidad se trata de reactivar el Fondo Alemán de Rescate de los Bancos, y así lo dijo Martin Koffau, vocero del Ministerio de Finanzas, Wolfgang Schäuble, a quien se retira aquí en su silla, quien confirmó las versiones sobre el tema difundidas días atrás. Entre las opciones está la eventual recapitalización forzada y con ayuda estatal para los bancos que no estuvieran en condiciones de acceder a créditos en el propio mercado financiero. Al trote subió Timothy Geithner, porque no lo iban a recibir con grandes bombos ni platillos, y se metió en el Elíseo a hablar con el caballerete de allí. Timothy Geithner visita Francia y Alemania y trata de enfriar el optimismo sobre la cumbre europea. No es que lo trate, es que ya con lo que le dijo Schäuble sabe que no están como para tirar cohetes ni para dar declaraciones. Así que se volvió a montar en la limusina y se fue. He subrayado hasta qué punto es importante para Estados Unidos que el resto del mundo, que Europa sea exitosa y confía en que lo sea. Bueno, esa es su declaración, pero Europa está volando en un ala y una plegaria. Y quien lo bajó a tierra fue precisamente Schäuble. Bueno, a término de su desayuno de trabajo con el ministro de Finanzas francés François Bayrou, la presión estadounidense se sigue sumando a las agencias calificadoras, que como Standard & Poor's, que baja la nota a 15 de los 17 países de la zona euro. Aquí están los preparativos para el Congreso Europeo. Pero Standard & Poor's ya le ha bajado a 15 la calificación. 15 de los 17. Alemania no parece compartir el optimismo de Geithner y toma medidas. Soy más pesimista que la semana pasada en cuanto a la posibilidad de lograr un acuerdo total, dijo una fuente gubernamental en Berlín. Para Alemania se ha dado un paso excesivo. Timothy Geithner se reunió con Sarkozy, como dijimos, y por lo que respecta a Marsella, en Francia, Mariano Rajoy se fue
a un encuentro junto con otras autoridades y recibió, que más remedio, el apoyo de Timothy Geithner, porque lo que va a heredar no es nada agradable, dada la situación en España. Estados Unidos está mal, pero está muy mal, mucho más preocupado por la pésima situación europea, y aquí tienen uno de los que va a recibir una herencia nada bendita. Es decir, Mariano Rajoy, en su primera misión al exterior como presidente electo, recibió la bendición de Estados Unidos en su plan reformista, el acuerdo que mantuvo en Marsella con el secretario del Tesoro, Timothy Geithner. Mantuvieron un encuentro que giró solo, dicen ellos, sobre las reuniones bilaterales entre Estados Unidos y España. Eso no se lo cree nadie, porque toda Europa está en el mismo saco. En esta entrevista, Rajoy expuso los 3 ejes de su inmediata agenda reformista, que se centró en la reducción del déficit, la reforma laboral y la reestructuración financiera. Todo en contra de los trabajadores. Y ciertamente ya dejó detrás un problemón de carácter internacional. Los pilotos de Iberia se niegan a pasar a ser una mini compañía secundaria subsidiaria de una inglesa. Parece que les viene encima una pequeña dosis de lo que hicieron con Viasa. Y entonces justo Peral Cabrera, quien es el titular de la Unión de Pilotos de Aerolíneas en España, dijo lo que tenía que decir. Los pilotos de Iberia van a la huelga, finalmente, en los próximos 18 y 29 de diciembre, en plena temporada alta. La sección de CEPLA en la compañía española señaló que el propósito de convocarla en esos días es que hay un menor tráfico aéreo y perjudicar lo mismo posible a la industria turística y a los viajeros en plena temporada de Navidades. A la espera de que Fomento fije los servicios mínimos, él dijo: el CEPLA ha decidido tomar la última medida que nos hubiese gustado tener que tomar, que es movilizarnos y hacer huelga. Como verán, acabo de llegar de firmar ahora mismo la convocatoria, porque hemos estado esperando hasta el último minuto ofertas que le hemos hecho a la empresa para evitar esta situación. No hay absolutamente ninguna voluntad por parte de la empresa de evitar esto. Ahora mismo hemos declarado 2 días de huelga para dar... En suma, dicen que nadie se cree que quitando 40 aviones y contratando a 1.500 trabajadores, según los planes que contempla la creación de la filial, se va a ser más eficiente y no van a resultar afectados los puestos de trabajo actuales. British Airways, sus negocios y ser el referente entre Asia y Sudamérica desde Londres, creando puestos de trabajo como han anunciado en Londres y acabando con puestos de trabajo aquí en España. De la compañía británica. En suma, les ha tocado la suerte no tan mala como la de Viasa, pero buena cucharada de su propia medicina. Y por supuesto, literalmente no se la calan. De manera que el futuro, en alta temporada, va a estar muy complicado para ir a España o venir de allá. Las carabelas me vuelo que vienen de vuelta, pero con motor fuera de borda. Obama, que no la pasa mejor, estaba reunido en Kansas tratando de llevar adelante lo que es su enfoque. Lanza un programa electoral obviamente económico, tratando de evocar aquel plan de recuperación en la Gran Depresión de Teddy Roosevelt. En el mensaje de hoy lanzó un apasionado mensaje en defensa de la clase media, las oportunidades para todos, un discurso al viejo estilo de Theodore Roosevelt, un refrito para defender las líneas maestras de su política económica trancada en el Congreso. Este país tiene éxito cuando todo el mundo recibe una oportunidad, todos cumplen con su parte y todos están sujetos a las mismas reglas. El sueño americano volvió a aparecer, dijo, esto no es un debate político más, es la cuestión definitoria de nuestros tiempos. Es el momento de la verdad para la clase media y para todos aquellos que aspiran a engrosarla, declaró el presidente. Stacked the deck against middle class Americans for way too many years. And their philosophy is simple. We are better off when everybody's left to fend for themselves and play by their own rules. Esos simplismos no le han permitido convencer
y le tienen trancado muchos de sus planes. Tiene que luchar por una eventual reelección y el tema económico es plomo en el ala. ¿Quién aparece acá? Una conocida de Estados Unidos desde su adolescencia, donde estudió y se formó allá, pero es Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, que, oh casualidad, hereda el puesto de Dominique Strauss-Kahn, que, oh casualidad, era el único que tenía garantizados en las encuestas que le iba a impedir la reelección al señor que está en el Elíseo, Sarkozy, y, oh casualidad, le inventaron un escandalazo sexual y lo sacaron de camino. Y, oh casualidad, gran enroque, ella quedó en el lugar de él y también fue formada en Estados Unidos como Sarkozy. Le encanta hablar en inglés, que lo domina, puesto que estudió allá. Y dice, estamos pagando suficiente atención a los resultados y a los frutos del crecimiento económico que debemos compartir. Hemos hecho estudios, esto no es una investigación empírica, hemos conducido claramente un nuevo rumbo para una mayor economía con mayor estabilidad y un crecimiento sostenido, es decir, toda la jerga que le encanta oír al empresariado y a los neoliberales. And inclusive growth will be the conditions for economy to actually take roots in terms of growth for the future. Do not hurry. A lot of things. En suma, la dama está haciendo puente entre Europa y Estados Unidos, donde se formó, y dijo una cantidad de cosas nos hacen sentir que estamos en un momento oscuro. Nos tome lo que nos tome, vamos a salir de él hacia la luz y comenzaremos haciendo frente a las dramáticas condiciones, ya sea en Túnez, que continúan apareciendo como mejoras, ya sea en Alexandria, en Damasco, en Cartago. Aquellos nombres históricos ahora nos traen a la conciencia colectiva de que estamos en un mundo en el que todos tenemos que hacer algo por la región y por nuestro legado. Y esto lo dijo en el centro Woodrow Wilson. La señora no pareció despertar grandes aplausos, porque era una sarta de lugares comunes y nadie se cree que la situación vaya a mejorar con discursos o intercambios de ideas cuando todos tienen las mismas ideas, es decir, la inspiración neoliberal, y no está funcionando ni de este lado ni de aquel lado del Atlántico. Veamos cómo están los precios a la hora de nuestro cierre. El precio del barril del crudo venezolano está estable a $107.05. El precio del barril del OPEP baja levemente a 109,62. El el del Brent, del Mar del Norte, vamos en el orden acostumbrado, $110.75 en cuanto al Brent, que es el marcador del Mar del Norte, el británico. Y el West Texas, $102.07. En cuanto al precio del oro, en medio de esta expectativa de que le bajen la calificación a 15 de 17 países europeos, vuelve a subir y está a $1.739.45 la onza. Sube también el precio del cobre, $7.835 la tonelada flat. El precio del café sube, 2,295 la libra, y el precio del euro naturalmente cae, 1,33 frente al dólar. Es la hora de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, para variar, tienen un alto componente del creciente costo político de las decisiones económicas, que no sabemos qué va primero en este caso, pero en todo caso el resultado es el mismo,
el altísimo costo social y sus consecuencias políticas. El fantasma recorre Europa y no es ningún lugar común la reiteración. Volveremos a ver cómo el paquetazo impuesto con la doctrina neoliberal que sigue en boga en Grecia trae sus consecuencias. Otro tanto en Italia, haciendo control de daño, veremos cómo el hombre que maneja la economía teóricamente en Estados Unidos se hace presente en las reuniones con los alemanes, como hace otro tanto en Francia, como Rajoy, quien debe asumir la conducción en España y enfrentando más que duros problemas, trata de mantener el diálogo de alto nivel y por supuesto cruzando el Canal de la Mancha, en Londres, Ciales. Allí los estudiantes fueron enfrentados por entre 5 y 7 mil gendarmes y de alguna manera trataron de mantener a raya la protesta juvenil, que son los que ya no tienen futuro y mucho menos presente. Las clases que se retiran hacia el sector pasivo tienen un futuro bastante oscuro porque también les recortan hasta las pensiones de retiro y tienen que trabajar más los que aún no se han retirado. Y este es el tercer aniversario de aquella manifestación en la que les mostramos que murió el adolescente Alexis Grigoropoulos en una protesta similar, pero antes de que aplicaran semejantes draconianos paquetes neoliberales como ahora. Masiva protesta, especialmente de todos los sectores, pero más enfática desde el punto de vista de los jóvenes, en la céntrica Plaza Sintagma frente al Parlamento griego, y violencia con las fuerzas llamadas del orden, aunque son las que reprimen a favor del desorden económico de los políticos. Tercer aniversario, además, esto es muy importante, de la muerte del adolescente Alexandris Grigoropoulos, en una marcha similar a manos de la policía. Apareció Lukánikoss otra vez, siempre del lado de los manifestantes. La manifestación se desplazó hasta el Parlamento, donde se aprobó el presupuesto estatal para el año 2012, que contempla enormes recortes sociales. Ya amenazan y presionan desde ese lado del canal al mercado de la Unión Europea. Ni qué decir que esto tiene sus consecuencias en Washington, no por nada está Timothy Geithner en Europa, pero esto tiene otras lecturas que les mostraremos en el siguiente bloque. En todo caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto significa retrotraernos a lo que parece una película repetida, lo único que los capítulos nuevos son más violentos. Y es el costo social de la doctrina neoliberal aplicada con otro paquetazo clásico en Grecia. Y esto es solo el comienzo, lamentablemente, de lo que se viene en toda Europa.